Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Club de Tirambo. Hoy es un día lluvioso, aquí los cristales ya están empañados, así que hoy no hay una luz que entra como otras veces, que a veces me brillan los libros. Hoy no va a brillar ningún libro. Primero porque encima tampoco son... hoy ninguno de los libros que voy a comentar es libros electrónicos, son libros de papel, como los que nos gustan. Son dos libros que... no son novela ninguno de los dos. Tampoco es que tengan nada en común, pero bueno, son dos vidas. Dos vidas de dos trabajadores. Se podría decir que es la vida de un trabajador y la vida de un vago, entre comillas. Esperemos que lo entendamos todos. Empiezo con el trabajador. El trabajador es Renato Brunetti, que es el padre de Alberto Brunetti, que escribe en Amiento la historia de su padre, ¿no? No es el de la foto, es su padre. Hay dentro unas fotos. Bueno, Alberto Brunetti, que con Amiento empezó una trilogía sobre la clase obrera, que ahora ha hecho una segunda... Son libros independientes, pero en los tres libros va a hablar de la clase obrera. El segundo libro se llama 108 Working Class o algo así. Y el tercero pues todavía no ha salido, ¿no? Los dos primeros han salido en la edición, en la editorial, perdona, Ojo de Lata. Hoja de Lata. Uf, ¿cómo estoy? Hoja de Lata. Bueno, ¿qué cuenta Amiento? Pues Amiento cuenta la historia de Renato Brunetti, el padre, como decíamos, del que lo está contando, de Alberto. Y te habla de cómo este hombre, que era una persona que trabajaba soldando, bueno, pues en un trabajo que tuvo especialmente delicado, porque estaba soldando al lado de un tanque enorme de petróleo. Ya sabéis que si saltaba cualquier chispa eso podría ser terrible. Tenían como refuerzo, pues para que no saltaran chispas, no saltaran al tanque, tenían pues una protección de fibra de amianto. El amianto, bueno, no vamos a entrar a contar lo que es el amianto, pero es altamente tóxico. De hecho, bueno, se ha hablado mucho, hace poco ha salido el tema de que si José María Íñigo, el periodista, había fallecido. O sea, el cáncer que tuvo venía por el amianto que se había usado en los estudios de televisión española. Debe ser muy, muy perjudicial. Entonces, cuenta cómo una fibra de este amianto se le metió y le llegó a los pulmones, ¿no? Y eso, bueno, te va contando de manera un tanto... no lo tengo localizado, pero hay un párrafo en el que te va contando cómo se genera ¿no? El cáncer, ¿no? A pesar de todo, de lo que estoy contando, no es un libro especialmente duro. De hecho, buena parte del libro... a ver, no es un libro duro. Sí tiene ese puntito que te deja un poco... ¿no? Pero creo que lo bueno que hace Alberto Punetti es que no te lo cuenta desde el dramón sensiblero de mi padre. No, de hecho, buena parte del libro a mí me llamó la atención porque me daba la sensación de que lo estaba contando como con cierta distancia, con cierta frialdad, en algún caso. Son italianos. Los italianos, bueno, tienen una especie como sentido del humor muy... incluso socarrón en algún momento. Yo creo que el humor de Francia, España e Italia juegan un poco las mismas cartas, ¿no? Creo que esa socarronería y esa manera un poco de ver las cosas, yo creo que llamaba la atención un poco. A mí me llamaba la atención al principio cuando empecé a leer, decía, joder, está contando una cosa que es muy terrible y sin embargo no estoy teniendo ese sentimiento, ¿no? Luego ya sí, el libro es un libro totalmente de denuncia, decía que su padre no murió, a su padre le asesinó el amianto, ¿no? Le asesinó las condiciones de trabajo. Sí va cargando un poquito más hacia las tintas, pero durante el libro se centra mucho en los recuerdos de aquellos años, pero incluso Alberto Brunetti es el protagonista de él como niño, de muchos de los momentos del
libro. Tiene realmente mucha importancia. Yo, de hecho, había momentos que decía, bueno, pero no, yo pensaba que ibas a hablar más de tu padre, ¿no? El libro está muy bien equilibrado, pero es cierto que, es lo que digo, hubo una parte del libro que se me hizo un poco más pesado en el sentido de... eh, me parecía el típico libro de recuerdos de una persona de cuando era niño en el pueblo, jugando en la calle. Y eso está muy bien contado porque Alberto Brunetti escribe muy bien, pero también es cierto que yo cuando cogí este libro me esperaba otra cosa. Me esperaba un libro quizá más combativo, que lo es. A la postre lo es, pero durante buena parte del libro son recuerdos que tiene él desde niño, con la valoración hecha ya de un adulto, pero claro, eh, toda la injusticia, todas las condiciones laborales terribles que había en aquellos años, estamos hablando de los años 70, 80, cuando era niño el escritor, y, y bueno, sí cuenta mucho cómo era la sociedad de aquellos años, cómo era la vida de la clase obrera. Pero ya digo que yo me esperaba y quizá un libro un poco más, no sé, no lo sé. Me ha gustado, es un libro que me parece que está muy bien, voy a seguir leyendo el otro libro que ha hecho, pero sí que es verdad que yo cuando leí, porque he leído críticas muy buenas del libro y miré la sinopsis y tal, pensaba que iba quizá a ir por otro lado, ¿no? Y hay mucho de memorias propias del niño, ¿no? Más que contar la vida de su padre tal cual. Incluso cuando el padre fallece, no acaba el libro. Todavía quedan varios capítulos y viene luego todo lo que es todas las imposiciones legales que hicieron, ¿no? De la denuncia que hizo con su madre, diciendo, bueno, a mi padre le ha asesinado, el amianto le ha asesinado las condiciones laborales. Y entonces, bueno, al final hay una cosa que dice, que está muy bien, que dice que, bueno, se dice que se hizo justicia, pero no se hizo justicia. En la sentencia decían que mi padre murió de cáncer, pero, pero claro, la justicia es que no te mueras en el trabajo, que no tengas que ir a los funerales de los compañeros de trabajo, que no te den unas... que no te den la razón o la credibilidad sobre algo cuando ya estás muerto y no cuando estás en vida, ¿no? Bueno, la verdad es que es un libro que sí que te deja varias interrogantes y podría ser un buen libro de estos que se llevan a los clubes de lectura para hacer debates y tal. Pero bueno, ya digo que buena parte del libro no era exactamente, o al menos no me estaba dando lo que yo buscaba en ese momento, que tampoco es malo. Hay muchas veces que las sorpresas son buenas. Es un libro, ya digo, que a pesar de todo lo que estoy diciendo, es un libro, para mí es muy recomendable. Amianto, de Alberto Brunetti, Hoja de lata. Esto es el libro originalmente se escribió en 2014, se publicó en 2014 y luego aquí estamos en la segunda edición, noviembre del 2020. Bueno, y ahora justo ha salido el otro, 108 metros y bueno, pues la verdad es que es una escritora a tener en cuenta. Otro tipo de libros sobre la clase obrera, muy recomendable. Y una editorial también muy interesante porque viendo el catálogo veo que hay varias cosillas un poco también en esa línea y además el diseño de las páginas, el grosor, es una editorial que no es nueva, o sea, lleva ya tiempo, pero bueno, no la conocía mucho y la verdad es que me ha gustado, me interesa. Y ahora vamos con el otro libro, que es el libro sobre el vago, la vida del vago, ¿no? Hasta la vida del trabajador y la vida del vago. Lo de vago no lo digo yo, lo decía él y lo dice constantemente en el libro. Ni feo, ni católico, ni sentimental. La vida de Javier Crae. Bueno, Javier Crae ya sabéis que todo el mundo lo reconoce por ser uno de los tres
cantautores que sacaron un disco, perdona, en el mítico bar de la Mandrágora, estaba ahí por la Cava Baja, número 42 creo que era. Este libro, que ha tardado, porque la verdad es que un personaje como Javier Crae, que no tuviese todavía una biografía, la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención. Yo creo que es una de las personas, de los cantautores, de los escritores más importantes que ha habido en este país. No lo digo como fan, lo digo porque realmente estamos hablando de una persona que, al margen de que te guste su música o no, todos los que le conocen, todos los que han trabajado con él, los que saben de esto, de escribir canciones, que parece sencillo, pero no lo es, hablan siempre de una cosa muy importante, y es el rigor literario que tenía Javier Crae a la hora de escribir. Sobre las métricas. Hay muchas canciones que las puedes escuchar y dices, bueno, pueden no decirte nada, pero igual está escrito al estilo del romance de no sé qué, Quiero decir que al final no era un cantautor más que se dedicaba a cantar siempre con humorismo las historias de los cuernos que le ponía a su mujer. No. O sea, él lo que hacía era contar con humor, llevar con humor eh, literatura a los espectadores, ¿no? A los que acudían a sus recitales, ¿no? Que eran en bares, en teatritos, en lugares muy pequeños. Y él era siempre como un personaje como muy George Brassesiano, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Ya que, bueno, era su gran maestro, George Brassens. Y él quería hacer eso, y decidió ser cantante a los 30 y tantos años. De repente nunca había cantado, nunca había trabajado. Él reconoce que había trabajado unos pocos meses aquí, unos pocos meses allá. En una librería le echaron porque le dedicaba más tiempo a leer que a otra cosa. Entonces, bueno, estamos hablando de Hay un libro también por ahí de una entrevista que le hicieron, creo que era Memorias de un vago burlón, o Conversaciones con un vago burlón, algo así, no me acuerdo el nombre. El tema del vago es una cosa que él ha hecho siempre, ¿no? Ha dicho, bueno, es que para mí cantar, salir a cantar a los bares, al Central, para mí esto no es un trabajo, a mí esto me gusta, me lo paso bien, estoy con mis amigos, los músicos siempre eran los mismos, le acompañaron toda su vida. Y al final para él era como una celebración de amigos, y iba a los bares, cantaban, luego tomaban unas copas y para casa, y ya está. Para él eso no era trabajar, y no aceptaba lo que era un trabajo de un horario, y por eso el tema del vago, ¿no? Que no es nada vago, porque escribir canciones como las que escribía él requieren de mucho trabajo, requieren de mucho conocimiento, de una cultura increíble. Es alucinante. Hay un libro que se llama Zozobras Completas, que es una canción de él también, que recopila todas las letras de sus canciones, y para mí es uno de los mejores libros que hay de poesía y de literatura en este país. Yo digo que es uno de mis escritores favoritos españoles. Aunque mucha gente piensa que los cantautores no son escritores, son cantantes, ¿no? Que hacen sus canciones, pero ya está. No. Javier Crae hacía auténtica literatura. Bueno, el libro está muy bien. Esto lo saca Reservoir Books, de Penguin Random House. Y bueno, es un libro de tapa dura, una maravillosa... Yo siempre hablo de los gramajes de las páginas. Además, es de los que huelen bien. El diseño es estupendo, tiene un montón de fotos, un montón de curiosidades. Y es muy curioso porque al final, yo que me he visto el documental, le vi en directo un montón de veces, tengo todos sus discos, tengo los libros que han salido de entrevista, de todas las letras. Y cuando crees que más conoces a una persona, es cuando menos lo conoces. Yo creo que fue Italo Calvino, que decía que los clásicos son esos que parece que cuanto más los conoces, más sorprendentes y más novedosos son cuando te acometes, ¿no? Cuando vas a leerlos. Y me ha pasado lo mismo con este libro. Me ha presentado a un Javier Crae que conocía, pero luego, curiosamente, cuenta una infinidad de anécdotas, de características de él, de formas de ser, que me ha sorprendido. Me ha sorprendido en general para bien. Ya sabes que en las vidas hay de todo. Aquí no hay, claroscuros. Si te cuenta que hubo un momento cuando tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero bueno,
que fue un conflicto que él lo ha contado varias veces en canciones incluso, o sea que a eso me refiero, que es una persona que era una persona que tenía una sinceridad que dentro de su humor, de esa ironía, porque él siempre hacía la diferencia entre que él no era sarcástico, que él era irónico, la diferencia, ¿no? Él siempre jugaba mucho y le parecía muy importante el lenguaje, el cómo se decían las cosas, el no expresarse mal, el no, bueno, el no caer en errores, y desde luego no era una persona de las que hablaban por hablar, esta gente que muchas veces hablamos por hablar en el día a día. Y sin embargo Javier Crae no hablaba por hablar, sabía muy bien lo que decía, lo que pensaba y bueno, y yo creo que ha sido una de las mentes más lúcidas y uno de los artistas más interesantes que ha habido, ¿no? Artistas me refiero en este caso en la canción, por supuesto. Y bueno, pues aquí es nada, ha salido, la primera edición ha salido este mes. O sea, fijaos la prisa que me he dado, pues precisamente por eso, porque estamos hablando de uno de mis grandes ídolos de siempre. Y bueno, la verdad es que aquí está. Ni feo, ni católico, ni sentimental, un título que va a ser un poco niega la coña, ¿no? El feo católico sentimental, que es el Marqués de Bradomín, de Sonata de Otoño de Valle Inclán, bueno, pues el que también tiene un punto Valle Inclanesco, ni feo, ni católico, ni sentimental. Es una cosa que dice en una de sus canciones. Un libro de Federico de Haro, es un chico joven, no lo conocía la verdad, y viene aquí al final a hablar un poco, y ha hecho un libro estupendo, un libro que a mí me ha fascinado. De Reservoir Books, ni feo, ni católico, ni sentimental, Javier Crae, y de Hoja de Lata, Amianto. Bueno, estos son los dos libros, el trabajador y el vago. Los dos trabajadores, realmente. Aquí está la recomendación de la semana. Y a ver si podemos hacer un vídeo a la semana, por lo menos. Yo voy a intentarlo. Voy a poner de mi parte. Venga, nos vemos. Chao.